Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. En el siglo XVI, en el trayecto que transcurre entre Roncesvalles y Santiago de Compostela, había 35 hospitales que sanaban las dolencias físicas y psíquicas de los peregrinos. Y ya entonces, en el siglo XVI, repito, se hablaba de que en algunos albergues ciertos hombres y mujeres de fe sufrían extraños trastornos, alucinaciones, delirios e incluso visiones. Y en aquella época, evidentemente, la catarsis ante lo que se veía, ante el paisaje, las llagas, la penitencia, demostraba que lo místico estaba muy pegado a la carne humana. El tiempo fue variando y, sobre todo, en los últimos 150 años, la sensación de que la ciencia y lo mecánico lo explica todo, arrumbó un poco este tipo de sensaciones del camino y las fue convirtiendo en turismo, asuntos didácticos, redescubrimiento de viejas rutas. Pero lo que no cambiaba es que en los hospitales existentes a lo largo de la ruta seguía habiendo informes de los que se hablaba cada vez menos, que hablaban quizá, quién sabe, de un síndrome. Personas de toda condición social, ya en pleno siglo XX, que incluso siendo completamente descreídas o no teniendo ningún tipo de vinculación religiosa, sufrían determinados éxtasis, podemos decirlo así, ante imágenes, ante un pantocrátor concreto, ante la portada, evidentemente, de la gloria, ante un paraje castellano infinito, rasgado y ancho, ante la soledad, ante sus pensamientos. Evidentemente, había pasado el tiempo, pero las sensaciones de la soledad del camino continuaban haciendo su mágico efecto. Y llegamos, amigos, hasta hoy, hasta esta misma noche. Y he de decir, y no miento en ningún caso, que precisamente horas antes de que esta noticia se reprodujese en todos los periódicos de España prácticamente, a mí alguien, un importante cargo en el ámbito cultural español, me decía, así un poco casi rayando off the record, atento Iker a esta noticia porque tiene mucha miga. Y hoy nos topábamos con ella, los titulares de lo más diverso, algunos creo que deformando la realidad de un misterio que queremos debatir en nuestra mesa de redacción. La mayoría de esos teletipos repetían el síndrome del camino o el síndrome de Santiago. Y brevemente os diré que me parece una de las noticias más interesantes de los últimos tiempos, que tiene un trasfondo amplísimo, digno de este debate y de muchos más, y que se centra en dos psiquiatras, Maite Álvarez y Jesús de la Gándara, que en el 11º Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Santiago, ante 2000 psiquiatras, han planteado eso, la existencia del síndrome de Santiago, del síndrome del camino. Y todo empezó con un caso que me parece increíble. Una doctora, una médica, atea, llega a Burgos y tiene que ser ingresada. Los compañeros que hacían con ella la ruta decían que simplemente era otra persona, que había cambiado, que tenía incluso delirios y extrañas alucinaciones. Y a raíz de este incidente, durante 7 largos años, los doctores del Centro de Asistencia Sanitaria de Burgos, en su departamento de psiquiatría, empezaron a investigar. Han tratado a 38 personas, 70% varones, edad aproximada 40 años. Y de repente descubren que en algunos de ellos con antecedentes por ansiedad, por depresión, por ciertas dolencias, vamos a decirlo así, mentales, estas se reproducían de una forma muy peculiar y en puntos muy concretos del camino. Hablan de comportamientos anómalos, peculiares y muy extraños. Y hablan de 3 detonantes: misticismo, fatiga y a veces antecedentes familiares. Explicación: hay una extraña mezcla de llagas, es decir, sufrimiento, lugares muy concretos que imprimen una emoción particular al viajero, y el arte, una vez más el enigma del arte, que para cada uno tiene un mensaje. Esto, según los doctores Álvarez y de la Gándara, puede provocar ansiedad y, lo que es más extraño, alucinaciones sorpresivas o repentinas. Desde luego que el impacto en la prensa ha sido tremendo. En muchos periódicos, en Galicia, por ejemplo, se habla casi de un insulto al Camino de Santiago. Algunos periodistas hablan de que esto más que nada es el síndrome del psiquiatra, es decir,
empeñar en convertir algo que no se entiende en un complejo que tienen los propios psiquiatras, lo dicen los periodistas, no nosotros evidentemente. Otros acuden a extraños síndromes como el de Stendhal o el de Jerusalén, de los que vamos a hablar, pero en definitiva lo que ocurría hace 400 años, en aquellos albergues, seguramente húmedos y sin medios, sigue ocurriendo ahora mismo. Es un fenómeno bueno, es un fenómeno malo, desprestigia el Camino de Santiago, creo que en ningún caso, sino que aún le da más misterio. Algo ocurre en determinados momentos, con determinadas personas y en ciertos instantes de nuestra vida mental. Síndrome de Santiago. ¿Qué está ocurriendo? La noticia esta noche. El debate que se abre aquí en la mesa de redacción de Milenio 3. Pues 1:17, siempre en directo y de verdad, como ya aprieta el frío. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Qué mejor manera de enfrentarnos a los enigmas que, fíjate cómo vienen, que con los buenos amigos de la mesa de redacción, con un café, con un chocolate, con lo que cada uno tenga aquí encima de la mesa, con papeles, con legajos casi, con información. Y claro, es que el frío hace que yo creo que todos nos recojamos un poco y empecemos a pensar en auténticos misterios como este, que creo que va a tener mucha amiga también en nuestros amigos. Yo quiero que opinen los amigos que, por ejemplo, han hecho el Camino de Santiago. ¿Han sentido algo parecido a lo que cuentan estos doctores de Burgos? Interesante, ¿eh? La verdad es que muy interesante. Conocíamos otros síndromes como el de Jerusalén o el de Stendhal, y ahora en nuestro propio país sufrimos el síndrome del peregrino, como también ¿Sufrimos lo han llamado? Bueno, yo no creo que sea malo, ¿eh? Yo no creo que sea malo. Mientras no tengan que estar hospitalizados en centros mentales, algunos de ellos que han estado unos 10 días, pues bueno, todo se trata también, ¿no? Abrimos las líneas de comunicación, lo dejamos claro porque hoy creo que los oyentes pueden darnos muchas claves, Carmen. Vía mail también. El mail es milenio3@cadenaser.com y nuestra vía de contacto más directa 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes si nos escribís a través del teléfono móvil, a través de SMS. Pero muchísimas más noticias, ¿eh? Seguimos con las pistas y cuidado con las nuevas teorías, fraudes, historias en torno al tema Madeleine. Cuidado con los nuevos hallazgos, algunos increíbles y pioneros en el mundo de la criptozoología. Y atención, vamos a tener algunos testimonios de esos que ponen la carne de gallina. Todo eso y mucho más. Podéis participar. Esta es la mesa de redacción. Que por cierto, a mí cada día me gusta más. Estoy encantado de estar aquí con mis amigos a media luz. Y empiezo por la derecha. Don Carlos Cala, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Te gusta la tertulia también a ti, lo sé sí, yo, sí. Que cuando puedes te vienes para aquí porque quieres dar tu opinión sabia y siempre ponderada. ¿Qué opinas de esto, así a bocajarro? Pues yo lo veo muy normal y además lo veo que yo creo que esto pasa en cualquier sitio, ante cualquier imagen sagrada. Es un sentimiento ya has dado un dato ahí, imagen sagrada. Sí, bueno, porque yo creo que además esto se puede vincular mucho a lo que es la religión, ¿no? Luego lo explicaré un poco más en profundidad, pero yo creo que esto sucede y puede suceder casi a diario en cualquier iglesia española, ¿no? Luego, si te parece, profundizo más en esta idea. Claro que sí. Esto es una mera presentación. Carlos Cala, nuestro compañero, también por supuesto Juan Jesús Vallejo, ni más ni menos, aquí con su camisa de explorador como siempre. Últimamente, que hay que decir que está haciendo reportajes fabulosos, pero estoy seguro que por muy fabulosos que sean, él no puede olvidar cierta experiencia en Jerusalén que luego vamos a recordar y que tiene que ver, o qué demonios, vamos a recordarla ahora, Juanje, la sensación de que un reportero, aunque esté alejado, quizá, como era tu caso en ese instante, ahora, o no lo sé, de ciertas creencias, se nota embriagado y capturado por algo, ¿no? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Total y absolutamente, ten en cuenta, yo soy agnóstico. Sí, creo que hay algo por encima nuestra, pero sabes que llevo mucho tiempo viajando, me he implicado en mis religiones, no sé quién tiene la razón, cristianos, musulmanes, judíos, todas son respetables. Lo que sí es cierto es que es muy, muy difícil viajar a un lugar como Jerusalén. Yo he estado en Compostela, pero nunca como peregrino. Y es muy difícil desvincularte de ciertos sentimientos, emociones, máxime porque de los dos lugares que estamos hablando hay una cosa que tienen en común y es la sugestión en grupo. O sea, en Jerusalén no paras de ver grupos, por ejemplo, de evangelistas norteamericanos que llevan delante su gurú, sacerdote, llámalo como quieras. En este caso mucha gente que hace el Camino de Santiago, según la gente que lo ha hecho yo conozco, pues acaba siempre formando grupos de personas por el camino que llegan hasta allí, y entonces pienso que es una sensación
bueno, normal entre comillas. O sea, pienso que es normal que suceda, pero la sensación en ningún caso es normal ni usual. Ten en cuenta, por ejemplo, que yo soy completamente agnóstico y me parece increíble recordar cómo me iba del Santo Sepulcro y estaba justo en el lugar donde supuestamente se crucificó, se ungió y se enterró a Jesucristo, y a 150 metros vas al Muro de las Lamentaciones y ves una fe increíble de la gente también allí. Entonces es normal que tú te empapes y te emborraches de ese sentimiento. Yo recuerdo que tú coincidiste en la emisión con unos cánticos de iglesia ortodoxa, si no me equivoco. Ortodoxa griega, efectivamente. El Santo Sepulcro está dividido entre 3 ritos. Y entonces estabas en plena noche con tu micrófono, sonaba aquello en vivo y tú estabas con la emoción a flor de piel. Parece que la mente baja, ¿no?, ciertos estados casi alterados de conciencia. Yo no estaba emocionado, estaba emocionadísimo. Ten en cuenta además que yo tenía una connotación personal, que era el que mi hermano había muerto pocos meses antes y él era creyente, y dije: oye, Manolo, cuando llegue a Jerusalén te pondré unas velas en el Santo Sepulcro. Entonces, aunque en mi mente hubiera un esfuerzo por decir: oye, Juanja, que estás trabajando para Cadena Ser y para 4 aquí, no pon los pies en el suelo, pero luego hay un sentimiento, o sea, que es que eres humano. Pero es más, incluso, y que te digo que, si me apuras, siendo ateo, como era la señora esta que le pasó en Compostela, y una de las cosas que recuerdo en Jerusalén que me impactó muchísimo es, iba con Marcos Macarro, con el cámara, íbamos caminando por el Jerusalén viejo. Yo te aseguro que había una mujer como unos 30-40 metros de nosotros, en esas calles que antiguamente se bañaron de sangre por 1000 guerras para conquistar ese lugar. Viene una señora, te aseguro que no íbamos hablando, y de repente empieza a gritar: españoles, no tengáis miedo, que en Jerusalén no va a pasar nada. Y me dio un golpe en el hombro y todo. O sea, me quedé muy sorprendido, ¿no?, por aquella cosa. Además no le encontré una explicación fácil o sencilla. Entonces pienso que es fácil dejarse llevar por esos sentimientos. Es que la gente viaja ahí buscando algo místico. Entonces, de repente, una amistad que surge en el camino, un momento mágico, un paisaje bello, una figura que te mira con unos ojos que, aunque sean de piedra o sean de madera, te desconciertan. Realmente es muy difícil no atraparse ahí. Y pienso, como decís vosotros, que además es que no es malo. Todos tenemos derecho a vivir la magia de la vida y a pensar que en este mundo quedan momentos mágicos y lugares mágicos. ¿La ciencia no puede explicarlo? Pues no sabemos si lo podrá algún día explicar, pero vivir eso merece la pena. Luego os leeré algunos de los... y luego entraremos, estamos presentando a los amigos, por supuesto, en debate abierto, pero algunos de los titulares de la prensa son tremendos. Mira, rápidamente, Santiago Camacho, por supuesto, buenas noches. Buenas noches. Mira, Santi, el Camino de Santiago, claro, también luego cómo es la sociedad actual, ¿no? Y cómo recibe el eco de una historia que yo creo que tiene muchísima amiga y que va al gran enigma del hombre. Pero claro, se quedan, que no critico a nadie, pero bueno, la información es como abuela pluma, como había gente con antecedentes. Pues, titulares: el Camino de Santiago aumenta el riesgo de recaída de enfermos mentales. El Ideal. El diario Montañés dice: el Camino de Santiago es algo así como un gran manicomio ambulante. El síndrome de Santiago. Psiquiatras alertan del síndrome del Camino de Santiago, que puede afectar a peregrinos. Aconsejan realizar el camino en grupo a los peregrinos con antecedentes psiquiátricos. O sea, daros cuenta de cómo la escalada de una misma noticia, ya prácticamente hay que hacer un test para poder pasar el camino, ¿no? Cuando yo creo que esa no es la cuestión más importante. Santiago, no sé, tú con tu fina lupa de escrutador del misterio, ¿qué opinas de esto? Pues a mí lo que me parece demencial realmente es la repercusión que está teniendo esta noticia, sobre todo porque demuestra hasta qué punto la cultura que vivimos actualmente está separada, está desligada de sus raíces más profundas, de las raíces que nos legaron nuestros antepasados. Y es que nos estamos sorprendiendo de que una maquinaria precisa, gigantesca, que hace más de 1000 años nuestros antepasados crearon con un propósito, que ese propósito era conmover las conciencias. El camino es un libro gigantesco que se va desgranando página a página, kilómetro a kilómetro, en cada iglesia, en cada ermita, en cada parada, que el mensaje, el lenguaje en el que está escrito muchas veces no es evidente, no es una cuestión. Se han escrito miles de libros sobre el Camino de Santiago intentando descifrar su mensaje, y muchas veces ese mensaje es subliminal, como diríamos ahora. Subliminal. Va directamente... se cuela en nuestra alma. Exactamente. Y ese era el propósito, además. O sea, no es un accidente, es algo hecho adrede. Es que yo creo que ahí está el kit de la cuestión, que esto le pasaba a los viajeros de hace muchos siglos, claro, ¿no? Entonces, esa maquinaria
aunque ahora se haya perdido su propósito, aunque ahora se haya perdido el motivo que llevaba a construirla, a día de hoy sigue cumpliendo su misión, y la sigue cumpliendo con la misma eficacia que lo hacía en la Edad Media. Y ahora nos sorprendemos, y aquellos que caen víctimas de ese influjo los llamamos locos. Pues Carmen, con esta ronda, yo no sé tu opinión concreta sobre lo que estás leyendo, podemos empezar ya a debatir. Yo creo que aquí se abre un problema, tanto del tratamiento de la información, siempre un poco de alerta, ¿no? Eso de cuando hablamos de depresión o de... Bueno, se habla de psicosis, se habla de un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo da mucho miedo. Que la alerta es por la mala publicidad que se le puede hacer al Camino de Santiago, y que eso sirva para que no vayan peregrinos a los lugares donde además dejan mucho dinero en esos viajes, porque es verdad, entonces la mala publicidad tampoco les interesa. Pero yo no creo que los peregrinos dejen de ir a hacer el Camino de Santiago por esta noticia. Al contrario, creo que hay cosas maravillosas que ver en todas esas rutas por España, y creo que son muy poquitos los casos todavía en los que se ha dado este síndrome del peregrino. De momento estudiados 38, pero aparte es que aquí el gran problema, y ya quiero saber lo que penséis, es que ese síndrome se deriva hacia un comportamiento anómalo, ¿no? Es algo digno de ser tratado, y yo quizá no creo que sea eso, sino quizá es un estado más elevado de conciencia, bueno, en fin. Como los místicos de otras épocas, claro, por ejemplo. Quiero dar una noticia, por supuesto que Alberto Granados, Carlos Largo y nuestro compañero Geray Martínez en la nave de los sonidos esta noche, pero fijaos si nada es casualidad, nosotros nos vamos el día 19, viernes 19 de octubre, a Ponferrada, que precisamente está celebrando ser nudo fundamental, seguro que algunos nos vemos allí, nudo fundamental del Camino de Santiago. Se celebran las edades del hombre con el lema Tu Camino Santiago. Fíjate todo, qué cosa, nada es casual, ¿no? Y nosotros nos comunican que vamos gustosos, por supuesto, a Ponferrada. Iremos dando datos, pero amigos de la nave del misterio, poneos en contacto con la cadena SER en Ponferrada. Teatro Vergidum, el gran teatro de Ponferrada, esa ciudad con unas vinculaciones muy especiales además a la radio. Mención especial, por supuesto, para don Luis del Olmo, que siempre nos ha tratado maravillosamente cuando hemos ido allí. Y bueno, pues allí vamos a estar, en esos micrófonos, en el Teatro Vergidum, viernes 19. Y por supuesto este tema, espero que hayamos sacado alguna conclusión o algún dato interesante. Fijaos, más datos para poder debatir. Claro, en algunos casos había antecedentes familiares, y eso dicen que se dispara. O sea, enfermedades que estaban más o menos curadas, y es curioso, paranoia, sensación de que te siguen, psicosis, y sobre todo lo que yo creo que es más extraño, ¿no? Que es la visión repentina, o sea, alucinación sorpresiva. La gente ve cosas, ya no solo sensaciones de que agobio, que deprimido estoy, sino que ve cosas. El caso de la doctora de Burgos era un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, lo que comunican es que en todos los hospitales, es decir, esto ha ocurrido en Burgos, ¿no? Casi mitad del camino, y estos doctores han comentado la historia, pero que no se había vertebrado nunca la posibilidad de que hubiera un síndrome con los viajeros, y ahora se está dando cuenta, según Jesús de la Gándara y Maite Álvarez, que los mismos síntomas se producían aisladamente en el resto de hospitales, pero no se les prestaba ninguna atención. Yo no sé qué opináis. ¿Si os ha pasado alguna vez alguna cosa parecida de sentir esta catarsis tan extraña? Hombre, no sé, a mí desde luego me van a perdonar, y con todos los respetos a estas dos personas que han realizado este estudio. ¿No te gusta? No es que no me guste, simplemente es que creo que han entrado en un terreno que yo creo que es algo obvio. O sea, si, han entrado a investigar lo que se siente en el Camino de Santiago. Pero bueno, si empiezan a investigar qué se siente en el Camino del Rocío, qué se siente en la Semana Santa de cualquier ciudad de España. Yo recuerdo un profesor en la facultad que nos decía, porque es que la Semana Santa surge a raíz de la Contrarreforma, y entonces es cuando se empiezan a crear todas, la Semana Santa tal y como la vemos hoy en estos tronos o pasos, con las imágenes, en fin, es todo para impresionar, ¿no? Y un poco también para
para retener a los fieles, a los cristianos, que en ese momento, bueno, pues estaba habiendo un poco de desbandada en otros países europeos. Se crea en la Contrarreforma para retener, ¿no? Para impresionar. Entonces yo creo que, bueno, pues han empezado por el Camino de Santiago, pero podrían seguir por el Camino del Rocío, que se siente algo similar, en una parada en el camino, durante las noches, cruzando el Quema. ¿Qué se siente? Pues es que la cuestión está ahí, ¿no? Un científico diría, pues eso es una serie de impulsos eléctricos, no lo sé, es un sentimiento. Pero, amigo Carlos, estás dando con la clave. Fíjate, si nada es, yo antes de enterarme de esta noticia con el chivatazo, por cierto que está abierta la mesa, que cualquiera en cualquier momento puede actuar, y también los amigos de 7640 que están opinando muchas cosas. Pero fijaos, yo últimamente me muevo, a raíz del reportaje que hizo nuestro compañero Luis, otro asiduo de la mesa de redacción, me interesé mucho por la figura de Jung. Hoy precisamente releía antes de ver que esta noticia estaba ya implementada, ¿no? Y surgiendo en todos los teletipos, un libro tremendo, escrito casi al final de su vida, La realidad del alma, y hablaba con las palabras exactas, amigo Carlos Cala, que tú estás dando ahora. Es decir, él decía, fijaos, lo pongo solo porque me parecía maravilloso, dice, me he dado cuenta que si a uno le explican un fenómeno A, es decir, un trance místico en mitad de Burgos, alguien en mitad de la Paramera de Burgos ve una alucinación, se siente cerca de Dios, se siente cerca de la divinidad, no lo sé, algo, dice, si eso lo analiza un científico, un psiquiatra, y Jung, fijaos, ¿no? Una figura de autoridad mundial, decía, si la explicación en una conferencia de esto que ha pasado es por parte de un científico psiquiatra que diga que determinados impulsos de ciertas glándulas, al final prácticamente átomos, ¿no? Al final moléculas que se mueven por velocidades matemáticas han provocado ese impulso químico que es igual a eso, todo el mundo lo escuchará con mucha atención y dirá, caramba, qué interesante, caramba, esto es obvio. Y dice, y todo ese mismo mundo, esa imaginaria gente que le escucha al ponente que está poniendo ese caso, sin embargo, si ese hombre, en el caso de Jung, dice, ha habido un estado alterado de conciencia y algo que es el alma, el espíritu, eso que no encontramos y que el hombre siente que tiene, ha conectado con algo, con otra realidad que le llama y que está ahí, dice, será tomado por loco, se le darán la vuelta, dirán que no es científico, y decía Jung, y al final, objetivamente, la explicación A y B son igual, bueno, están nadando en lo desconocido ambas, porque no sabemos, ¿no? Pero es curiosa la filosofía de intentar extraer todo con luz y taquígrafo. Pero es que lo que están haciendo hoy es matar nuestro alma. Me parece una barbaridad. Estamos en un siglo XXI que se nos impone una asepsia mental en todo, extrapolada ya a lo más absurdo. O sea, por ejemplo, fumar es malo, de acuerdo que fumar es malo. Beber es malo, vale, beber es malo. Ahora hay que congelar el pescado, que si no te da anisakis. Siempre hemos comido pescado. El que no ha abusado de fumar, pues tampoco lo ha llevado mal, a lo mejor beberse un vaso de vino al día bueno. O sea, hemos llevado la asepsia a un extremo. Creo que subió... y ahora llega la asepsia mental. Mental, pero bueno, es que además es hasta nociva a nivel de salud. Ten en cuenta una noticia que apareció hace unos meses, que es que ha subido la alergia entre los niños como un 30%. ¿Por qué? Porque los tenemos metidos en una burbuja y entonces, yo qué sé, yo estoy con mis colegas, mis amigos egipcios en el Cairo, se queda un chupete, el papá se lo limpia en la camisa, se lo mete al niño en la boca y el niño está más sano que una manzana. Lo que pasa es que también, Juan G., y aquí les ponemos... antes el anisakis no estaba diagnosticado y ahora sí, y muchos se podían morir de anisakis y no sabían de qué se morían. Y hoy en día sí, y el fumar es malo, lo mires como lo mires. Vamos a ver, sí, Carmen, ¿tú conoces a alguien inmortal? Yo no. Entonces, pero bueno, que eso fume, depende, que beba y que me eso coma el pescado depende, sin congelar. Ole por ti. Pero tú, ¿entiendes? si quieres vivir hasta los 30, hasta los 40 o hasta la edad que quieras vivir. Bueno, Carmen, pero hagamos el trasvase hacia lo mental. Se puede pensar, porque bueno, es muy gráfico, a nivel físico está claro, pero a nivel mental, ¿qué está pasando? Pues ¿Creéis que hay una corriente que intenta desentrañar cualquier misterio para convertirnos en pura química? Porque la ciencia ha desbancado a la antigua iglesia y todo ahora es explicable. Pero y nos no es imponen ahora. eso. Entonces, el síndrome de Stendhal es de hace muchos años. Vale, pero no por eso hemos dejado de admirar las obras de arte. Vale, o por ejemplo, ahora me cuentas luego que es el síndrome de Stendhal, el de Jerusalén, para que la gente lo que iba a comentar, el lugar donde yo más magia he sentido de mi vida, con diferencia, es en Santa María de Zeytún, en el Cairo. Porque ves una fe de la gente que para mí me puso el pelo de punta, y no contagiarse de eso es imposible. Y no es un misterio contagiarse de algo que nadie lo puede explicar. Para mí, una religión en la que estaban hablando un idioma que yo ni siquiera conozco, que es el copto.
y es maravilloso. Entonces es eso, porque en determinadas circunstancias yo creo que no entra a jugar un papel ni la religión, ni el sexo de las personas, ni las creencias de cada uno. A mí me pasó algo parecido cuando fuimos a ver la Sábana Santa de Turín, por ejemplo. Veías a personas de todo tipo, desde niños hasta ancianos, desde creyentes hasta no creyentes, de todas las razas, y todos, cuando se enfrentaban a ese lienzo de 2 metros, se quedaban extasiados delante de él. Y ahí ya no servía nada, ni creencias ni no creencias, ahí daba todo lo mismo, porque era algo que de verdad que decías, bueno, esta tela yo creo que algo tiene, que es de hace muchos siglos y que por lo menos tiene el cuerpo de un hombre crucificado que tuvo que sufrir muchísimo. Dejemos al lado si es Jesús o no. Carmen, una cosa, porque el tema está, y además Santiago ha planteado una cosa que me parece increíble, ¿no? La gran máquina, o sea, todo eso que ahora todavía vemos que afecta a gente del siglo XXI con iPod y minidisc y no sé, CD portátil y le sigue afectando, estaba en marcha en el siglo XIV. Demonios, esto es tremendo, ¿no? Es decir, hay un conocimiento perdido ahí. Si os parece, para que sepa todo el mundo que estamos hablando, brevemente me cuentas ese famoso síndrome de Stendhal, que además una marca de automóviles muy célebre, Audi, sacó en un anuncio maravilloso, hay que decirlo, y todo el mundo se pregunta entonces cuál es el síndrome de Stendhal y quién era Stendhal, pero es una experiencia muy bonita y me gustaría, luego vamos a hacer una ronda, a ver si alguno hemos sentido cosas así, porque a mí me han pasado cosas así, yo lo tengo que decir, no tengo ningún rubor. ¿Qué es el síndrome de Stendhal? ¿Os parece muy rápido? ¿Y qué es el síndrome de Jerusalén? Para tener todo el... Pues médicamente es una enfermedad psicosomática cuyos síntomas son elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a una sobredosis de belleza artística. Tiene esta denominación por el famoso escritor francés del siglo XIX, Stendhal. Al parecer pasó toda una jornada entera visitando iglesias, museos y galerías de arte. Con cada cúpula, fresco, estatua, cuadro o talla se estremecía ante tanta perfección y belleza. Pero fue al entrar en la iglesia de la Santa Croce cuando comenzó a sentirse aturdido. El ritmo de su corazón se aceleró peligrosamente, sintió un repentino vértigo, angustia y una sensación de ahogo que le obligó a salir para tomar aire. Un doctor acudió en su ayuda y le diagnosticó sobredosis de belleza. Hubo muchos casos de gente que sufría vértigos y desvanecimientos mientras visitaban el arte en Florencia, especialmente en la Galería de los Uffizi, desde principios del siglo XIX. Es en 1979 cuando ya fue descrito como un síndrome. Lo hizo la psiquiatra italiana Graziella Magherini y observó y describió más de 100 casos similares entre turistas y visitantes a esa ciudad. Y desde el 79 hasta hoy en día siguen diagnosticándose muchos casos de síndrome de Stendhal. Vamos rápidamente con el otro síndrome que apareció en plena época vertiginosa de cambio de milenio. Pues fíjate, ¿no? Además se centra en un lugar bastante concreto, el Muro de las Lamentaciones. Es allí cuando ciertos individuos se sienten atraídos hacia ese lugar y casi todos hacia la medianoche. Para los psicólogos, estos son los afectados del síndrome de Jerusalén. Hay personas que se creen incluso el Mesías, otros creen vivir en tiempos de Cristo y los más reviven escenas bíblicas. Quienes padecen del síndrome de Jerusalén están literalmente embriagados por la ciudad santa. El primero en identificar clínicamente el síndrome de Jerusalén fue el doctor Yair Balel, es director del Hospital Psiquiátrico de Kafar Saúl. Él examinó a 470 turistas, fueron atendidos en el centro hospitalario entre 1979 y 1993 y llegó a la conclusión de que el 66% de las personas que trató eran judíos, el 33% cristianos y el 1% no tenía afiliación religiosa definida. Se dan más casos en fechas como Navidad, Semana Santa, Pascua y los meses de verano, sobre todo julio y agosto. También los divide entre los que tienen antecedentes psiquiátricos y quienes carecen de ellos. Es lo mismo prácticamente que pasa también en nuestro país. Y otra cosa, siempre estas personas que sufren del síndrome de Jerusalén, o si iban en grupos de vacaciones o en familia incluso, se apartaban de la familia, querían ir ellos solos a visitar los lugares santos e incluso empezaban a vestir túnicas blancas y a creerse sobre todo personajes bíblicos. Y curioso, gente que incluso también, hay que decirlo, no tenía una hilazón, ¿no?, con ciertas religiones. Lo mismo que pasa en el Camino de Santiago, según estos doctores, que la soledad del peregrino también parece que influye en esa interiorización, puede ser, ¿no?, escuchar tu propia voz, tus propios pasos. Pero fíjate qué bonito lo que ha dicho Carmen, sobredosis de belleza, el síndrome de Stendhal. Entonces lo increíble... la enfermedad más bonita que te puede tocar, ¿no? Todo lo que decía Santi, aquí el gran misterio es como alguien imaginó hace
1000 años, 2000 años, hacer un monumento, un edificio que sea capaz de crear esa sensación. Hoy la arquitectura es mucho más avanzada, pero creo que no somos capaces de hacer nada absolutamente parecido. Qué interesante. Pero absolutamente parecido. Es que el Camino de Santiago es una ceremonia de iniciación en sí mismo. Está hecho con el mismo propósito y con las mismas reglas que se hace una iniciación masónica, una ceremonia tribal en cualquier tribu perdida. Desde hace cientos de años, miles de años, alquimistas, cabalistas, masones, rosacruces, templarios, todo el que dependía de un maestro espiritual en Occidente y tenía que encontrar un estado mental especial para entender según qué cosas, su maestro le decía: haz el Camino de Santiago, cristiano o no. Es una historia maravillosa. Era un sintonizador mental de determinadas frecuencias. Bueno, ¿y dónde está el conocimiento? Pero perdona, Iker, es que ese conocimiento se escribió y se perdió. Pero hay números como el número Phi, que es el número sagrado en el que se construyen ciertos edificios, y hay toda una numerología basada en la Kabbalah, que bueno, que ahora se ha puesto de moda en Israel, y va gente de todo el mundo, y hasta Madonna, y no sé quién y tal. Pero realmente es que hubo un conocimiento con una base matemática, con algo palpable, que se perdió. Y es increíble que todavía esos lugares hechos en función de esas constantes matemáticas nos produzcan esos efectos. ¿Y qué nos pasa? ¿Conectamos con algo en ciertos momentos? ¿Sabes lo que pasa? Yo es que pienso que a ver, estamos hablando de sentimientos, y creo que hay demasiada gente ahora que está muy empeñada en buscarle una explicación a los sentimientos, cuando eso, bueno, pues nunca... En convertirlos casi en materia. Claro, ¿no? nunca ha ocurrido algo así. Se han interpretado, eso sí, los sentimientos, que me corrijan si me equivoco, pero yo creo que todas las religiones que existen han interpretado los sentimientos y han sabido cómo plasmar o cómo construir o cómo edificar o colocar esto así de esta forma o de la otra, para que cuando entre alguien, algún fiel de esa religión, sea cual sea, en ese espacio, en ese lugar, quede tan impresionado que entre en contacto con ese, digamos, espacio, tiempo, y se sienta con ese misterio, claro, realmente, que está claro, ahí. Y pues claro, y responda como precisamente se buscaba que respondiera, ¿no? Pero eso ha pasado siempre, y nadie ha querido explicarlo, porque yo creo que tampoco tiene una explicación. Claro, es que yo creo que no debe ser tan fácil programar todo esto para que surta su efecto. Que no podemos reproducirlo. Yo recuerdo, y lo voy a contar con una anécdota, y paso inmediatamente a algunos comentarios de los oyentes en el 7640. Mira, hubo un programa, lo recordáis, en febrero, en Palencia. Acudieron 5.000 amigos, fue algo impresionante, pero de verdad, eso nos cautivó. Pero yo tengo una imagen que no se me va y que está ahí prendada, ¿no?, en el cerebro. En la madrugada del jueves, del día anterior, yo tenía interés en ver, bueno, un extraño Pantocrator con ese Dios en majestad, bueno, una obra de arte impresionante que está en una iglesia de Carrión de los Condes. Pero claro, no llegamos seguramente como cualquier viajero, eran las 2 o 3 de la madrugada, el pueblo dormía completamente y fuimos avanzando hacia ese sitio. La luz de la luna alumbraba lateralmente a aquel Pantocrator metido en una almendra con el tetramorfos, el león, el toro, el hombre y el águila. Y la sensación de que ahí había un mensaje y que traspasaba el tiempo para decirte algo que igual no entendías. Yo os digo una cosa, porque bueno, iba con gente, pero es que yo solo ahí no sé qué me puede pasar. Yo de verdad os lo digo, no sé, me pongo a llorar, entro en éxtasis, no sé por qué, pero os lo aseguro, no tengo por qué mentir en esto. Y la gente dice, bueno, es que eres sensible a ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tiene que tener esa sensibilidad, ¿no? Pero hay gente más sensible y menos, Iker. Sí, o sea, pero bueno, no, yo creo que... Pero yo os aseguro sí, que esa imagen no se me olvida en la vida, y yo creo que ya había un secreto. Claro, convertir eso en claro, para alguna gente será una piedra. Sí, pero de los que estábamos viendo eso ahí, unos estaban deseando irse al coche porque estábamos muertos de frío. Cierto. Otros estábamos extasiados viéndolo y fotografiándolo. Pero a lo mejor... Cada uno estaba de una forma y cada uno lo vive de una manera y sus sentimientos son de una manera igual que la Semana Santa. Sí, no todo el yo voy mundo un poco lo más vive allá. así. Yo voy un poco más allá, os lo digo como lo que yo creo, es cuestión de fe. Yo creo que determinado tipo de arte, elaborado con esos conocimientos que comentaba Santiago, tenía no una clave, te conecta con algo, profundiza en tu alma más profunda, esa que casi estamos olvidando, y conectas con ese, o sea, se enciende el chip o no se enciende, cada uno luego lo lleva de determinada forma, pero creo que eso existe, y es más, apostaría que determinadas obras arquitectónicas, pictóricas,
tienen un mensaje para cada uno que lo entienda. Pero ¿y que están vivos? No solamente Yo opino existe, eso. es demostrable. Mira los experimentos que se pueden hacer con pirámides, con la gran pirámide de Gizeh, con la misma estructura, con las mismas dimensiones en pequeñito, y pone dentro una pieza de fruta y una la deja fuera, y la pieza de fruta que está dentro de la pirámide tarda Pero muchísimo eso yo nunca más supe tiempo. si fue verdad o no. Pues mira, podemos hacer un experimento para cuarto Pues sí, milenio pues y sí. demostramos si es cierto o si no es cierto. No, Yo ¿era creo- verdad eso? ¿Tú has hecho pruebas, Santiago? No, Tú he que hecho siempre has pruebas, estado al tanto de... No, él está con plantas ahora. Ahora estaba con una cosa Que no de plantas que, por funcionan. cierto, no salen, pero... Que no funcionan. Pero fíjate que estabas relatando esta experiencia personal y yo quiero que todos- yo quiero que todos me animo, contéis, ¿eh? me animo a Claro que relatar sí. yo una, porque sobre estos mensajes ocultos en las obras de arte yo recomendaría un libro extraño que a la primera no le ha entrado a nadie, a mí tampoco, pero que se merece una segunda oportunidad, que es el misterio de las catedrales de Fulcanelli. Es que es muy críptico, ¿eh? Durante Y muy duro. Durante una época de mi vida, hace muchos años, antes de conocernos, de hecho, de eso hablamos en nuestra primera conversación, yo estuve muy interesado ¿Es verdad? en la alquimia. Y fue un tema que me obsesionó durante cierto tiempo, le dediqué, no exagero, años de estudio, y sin querer me metí en uno de estos sistemas de iniciación, que era el de los textos alquímicos, esos textos aparentemente sin sentido, con ilustraciones que son verdaderos jeroglíficos, pero que están diseñadas precisamente para el lector colocarle en un estado especial. Yo te tengo que confesar... Para el verdaderamente interesado. Efectivamente. Yo te tengo que confesar una cosa que no te confesé ni ese día, te la voy a confesar Pues hoy. me confesaste unas cuantas cosas, Sí. ¿eh? Pues después, pues una noche, pues supongo que aunando esos textos sin sentido, esas ilustraciones extrañas, muchas horas de estudio, el agotamiento tal vez, al final, y yo creo que ese era el sentido de muchas de esos textos, al final acabé teniendo una visión. Y una visión medio onírica, en un estado a medio camino entre el sueño y la vigilia, de una visión que me enseñó muchas cosas sobre mí mismo y que a lo mejor como evolución personal me hizo avanzar unos cuantos años en unos minutos. Te garantizo que eso me demostró de que detrás de eso hubiese piedra filosofal, oro, lo que fuera. Desde luego lo que había era una inteligencia que había calculado un sistema para ponerte en un estado alterado de conciencia perfecto. Es maravilloso lo que acaba de contar Santiago Camacho, ¿eh? Y muy personal. Todos tenemos algunas vivencias, ¿no? Que nos han demostrado, por lo menos, yo creo que hay esa realidad, llámese alma, llámese sensación, llámese arquetipo, llámese inconsciente colectivo, llámese lo que se llame, pero que está ahí y que estamos arrinconando, ¿no? Vamos muy rápidamente, tremendo, Santiago, con algunas rapidísimas referencias de quizá amigos que han hecho el camino y han sentido cosas, porque claro, luego el gran enigma sería en qué puntos, ¿no? Pasa esto o esto tiene más fuerza, ¿no? Vamos con mensajes que nos llegan. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis comentar. Vuestras opiniones, vuestras preguntas, ya lo sabéis. Manuel Sarmiento desde Madrid nos dice: la combinación de naturaleza, arte, nuevas amistades y sufrimiento te puede cambiar la vida. Mi experiencia fue esa. Claro. Estoy de acuerdo con Carlos, creo que eso es fe y hay personas más sensibles a ese sentimiento. ¿Los empalaos de la Vera también están locos?, se pregunta Mari desde Cáceres. Pues yo creo que no. Un grupo de enfermos mentales de Albacete, AFAEPS, 20 personas, hemos hecho el camino en 5 años desde Lourdes a Santiago y nos ha sido muy beneficioso. Qué interesante, y un abrazo a toda esa gente que nos escucha, desde diferentes centros. Alfons desde Las Palmas dice: yo he hecho el camino y salí encantado, espero repetir. Buenas noches, Juan Carlos desde Valencia. Si a esta vida le quitas la magia o la fe de cada uno, apaga y vámonos. Yo hice el camino y la verdad es que el camino se introduce en ti. Es maravilloso e inquietante. Saludos, Iker y Carmen. Pues un beso. Buenas noches, Juan Carlos desde Valencia. Yo no creo que todos sean impulsos eléctricos. Hay tanto por descubrir. Yo he hecho el camino y el único problema es que estás mucho tiempo solo y te comes la cabeza. Bueno, pero igual ahí está el inicio, ¿no? Claro. Esa soledad y comerse la cabeza, como se dice hoy en día. Yo estoy convencido, a mí me ha pasado, no hay nada de ciencia, mi espíritu se ha encontrado con Dios, me encontré conmigo mismo. También nos dicen que yo fui al camino y recogí la paz que buscaba y soy agnóstico, pero ante todo sé que sentí un interior maravilloso. ¿Por qué nos esforzamos en imitarnos como un robot, con Asimo, por ejemplo, y no estudiamos nuestra mente capaz de superar la mejor película de ficción? David desde Petrer dice: qué idiotez, tengo amigos que lo han hecho y son las personas más cuerdas que conozco, incluso mi amiga Mari lo ha hecho este septiembre y nada. Claro, es que hay muchas personas que no viven esos síntomas,
como siempre, el debate que se extiende, y es que yo sé que este tema toca la fibra más sensible, lo mismo que preocupaba al hombre de las cavernas, lo mismo, el alma, el ánima. Yo me pregunto qué antecedentes, ¿no? ¿Qué riesgos hay que tener en cuenta para hacer este tipo de cosas, ¿no? No sé, yo también he hecho el camino, no el camino de Santiago, sí otro camino, el camino del Rocío, que es también una peregrinación, y también se viven momentos muy, muy mágicos. Pero recuerdo sobre todo uno especialmente, que fue una vez finalizado, concluido el camino, que es ya como la apoteosis, ¿no? Final, cuando llegas a la ermita de la Virgen del Rocío, después de haber estado varios días caminando por senderos perdidos entre árboles, cruzando ríos, en fin, manteniendo charlas contigo mismo y también en pequeños grupos, imagínate, ¿no? A la luz de la luna. Pues llegas allí a la ermita y te pones delante de... Sí, es una imagen de la Virgen, pero en ese momento para ti representa otra cosa, no representa a la imagen de la Virgen, representa, pues no sé, para mí fue como una mezcla de muchas cosas. Fue como llegar, colocarte de pronto, yo que sé, delante de algo que habías ido pensando durante todo el camino, que le habías dando vueltas a estas cosas, qué tiene importancia, qué no tiene, y de pronto llegas ahí y ves a unos que llegan en sillas de ruedas, ves a otros que llegan de rodillas, que vienen desde no se sabe dónde, de rodillas, y se ponen allí delante de la Virgen, unos que lloran, otros que le rezan cantando, otros que le rezan en silencio para adentro, ¿no? No sé, para mí sentí como una especie de nudo en el estómago, me fue subiendo hacia arriba, hacia la garganta, y ya, pues claro, fue estallar, ¿no? en un sentimiento ahí de alegría por el camino realizado, por haber llegado a la meta, por haberme reunido con otra gente que siente lo mismo que yo, porque lo estás viendo que en ese momento hay gente que está sintiendo lo mismo que tú. Y es como fundirte, ¿no? Ahí con un montón de gente igual que tú. No sé, no lo puedo explicar. No, pero mucha gente me lo ha preguntado y no lo sé explicar. ¿No creéis, compañeros, que lo que acaba de escribir Carlos en su lenguaje, del periodista que vive una experiencia, cada uno que la califique como quiera, pero no es un camino iniciático? Es decir, el proceso de lo que perseguían todos los sabios de la antigüedad y que ha descrito magníficamente Santiago, ¿no? Al final, ¿no será que en este siglo XXI nadie habla consigo mismo? No hay tiempo para nada. Todos estamos gastándolo rodeados de elementos constantes de consumo, de elementos constantes de ficción sobre nuestra mente. Nadie habla consigo mismo y, por supuesto, casi nadie está solo en ningún sitio. Cuando uno empieza el diálogo interior, caramba, sin duda alguna empieza un viaje tremendo que los antiguos debían controlar, ¿no? Sí, además ten en cuenta, como decía Carlos, lo que vivió en el Rocío. Realmente el Rocío y la peregrinación del Rocío es muy anterior a la peregrinación cristiana católica que hoy se conoce. Amigo, o sea que todavía estas rutas van a ser más antiguas de lo que pensamos. Efectivamente, yo cuando investigué el caso de los orígenes del Rocío para hacer un libro, Operación Al-Ándalus, junto a Lorenzo Fernández hace muchos años, bueno, pues encontré incluso un artículo en la revista Espacio y Tiempo donde decían que la verdadera talla del Rocío, que realmente hay una talla que es milagrosa y aparece, hay dos versiones de la leyenda, una que viene del cielo y otra que se la encuentra un pastor, la deja en un sitio y luego otra vez vuelve a aparecer ahí, son las dos versiones de la leyenda, ninguna demostrada históricamente en ningún caso, pero que en aquel artículo de Espacio y Tiempo, que no recuerdo ahora exactamente quién es el autor, pero lo puedo buscar para la próxima semana. Pero seguro que la fuente era de un escritor, que fue el primero que indagó en eso, mallogradísimo, Alfonso Grosso. Y es que debajo de la túnica, del vestido, que lleva la Virgen del Rocío, está la talla original milagrosa que se encontró, que es una talla muy pequeñita y de color negro. Sí, una Virgen negra, igual que las que aparecen en otros lugares del Mediterráneo, como la Mormeta Montserrat. ¿Me quieres decir que las vírgenes negras copando lugares de poder donde entramos en un estado alterado de conciencia? Efectivamente. Es que vaya historia. Luego decimos que hay que ver película. ¿Qué película hay que ver cuando esto está en nuestros caminos? Que ¿no? Es un rito que viene desde el sur de Egipto, desde concretamente el templo de Philae.
Philae está en una isla, por eso hay que hacer abluciones y pasar por agua para llegar a Philae, donde estaba esa Virgen Negra, en pleno territorio nubio, de ahí que su piel fuera oscura, y por eso el rocío tienes que pasar por ríos también, mojarte y hacer abluciones. Bueno, es el mismo ahora habrá rito. mucha gente de la zona del Rocío que dirá que esto es herético, ¿no? Bueno, aquí está dando otra en información. En Andalucía ¿no? una vez casi me matan. Claro. No, de hecho, cada uno interpreta luego las cosas. Bueno, el Rocío, habrá mucha gente que lo interprete como mera fiesta, como el Camino de Santiago se ha convertido, no sé, también en camino para cicloturistas, que les da igual, que ni siquiera ven, como todo en este siglo XXI, ¿no? Hemos convertido en parque temático. Todo depende, no, aquel que decía, ¿no? No depende de que el paisaje sea nuevo, sino que la mirada sea distinta. Si uno va pensando que va, yo qué sé, a lo que va, pues no se va a dar cuenta de nada, ¿no? Pero eso ocurre en todas las grandes rutas. Hay una frase que además se dice siempre, todos los años, y en el Rocío, si lo has investigado lo sabes, ¿no? Los almonteños nunca saben cuándo tienen que saltar la reja para coger a la Virgen, y ellos dicen, no, saltamos cuando la Virgen nos llama. Estamos tocando, Santiago, con la yema de los dedos algo de lo que no se habla habitualmente. Sí, durante un par de días todo el mundo habla del síndrome de Santiago, algunos titulares se quedarán en lo más anecdótico. Yo creo que es un tema, tú y yo lo hablábamos antes de empezar esta tertulia, ¿verdad?, que va tan al fondo de lo que es el misterio humano, que es tremendo, ¿eh? Y se olvidará, bueno, surgirán otros temas seguramente. Sí, y además yo creo que lo has resumido magníficamente con esa frase, que no hablamos con nosotros mismos. Fíjate que yo entiendo que hacer el Camino de Santiago es largo y requiere su tiempo y su esfuerzo, así que casi para el que quiera hablar consigo mismo en un sitio magnífico, voy a hacerle una recomendación que ojalá sea recibida y provechosa para muchos oyentes. Montserrat es un sitio especial. En el monasterio de Montserrat, al ladito, hay una hospedería y también hay unos apartamentos que los regentan los monjes y que permiten no solamente alojarse en un sitio magnífico y donde pues hay unas instalaciones magníficas, se come muy bien, etcétera, etcétera, sino sobre todo estar de noche, cuando está cerrado al público, en un silencio absoluto en esa montaña y pasear tranquilamente. Que el silencio suena distinto allí, sí, ¿verdad? Solo, completamente solo. El que un fin de semana de los próximos meses se dedique simplemente a eso, acercarse allí, a cenar y una vez antes de acostarse, darse un paseo por los alrededores del monasterio en la soledad más absoluta, a lo mejor empieza a probar un poquito de lo que estamos hablando esta noche. Y ¿sabéis lo que os digo yo? Que yo alcanzo esos estados casi de éxtasis a veces, en la tertulia, en la mesa de redacción, porque uno... Entras en éxtasis muy fácilmente. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? A ver, ¿es algo malo o qué? No, es bueno. Porque Pero... es verdad, en todos los museos es la emoción. Yo recuerdo por los museos, un museo etrusco en Italia que visitamos junto a Javier Sierra, y el éxtasis, que incluso la gente se paraba a miraros de los gritos literales que daban ante una pieza etrusca. Javier y yo, claro, música, pero cuidado, muy interesante. Llevábamos en los cascos música muy concreta, como mira, bueno, es que nada es casualidad, como este Oxígeno 1 que está poniendo ahora Geray Martínez. Geray, sube esta música, por favor. Y yo os aseguro que estar en unas catacumbas donde te asoma la cabeza etrusca con dientes, esculpida hace siglos, con esta música, no es igual que en pleno día con una cola y sin música. Quizá oyes el lenguaje del arte, ¿no? Pero os quiero decir, muy sinceramente, y nos queda una hora, que también hay momentos, como ahora sí a media luz, aquí en la cadena SER, en el estudio 1, uno se da cuenta de que tiene una suerte tremenda de compartir espacios con amigos que piensan de esta forma, no porque no esté de acuerdo, ¿no?, sino porque son capaces de arrojar ideas de las que, caramba, es que nadie habla y son importantes para el ser humano. Y pasan desde hace siglos, ¿Qué tema de debate? Siglos muy anteriores, en los monasterios entraba gente que sufría estos síntomas. Bueno, como cualquier cosa que decimos luego se convierte en, que por cierto, Santiago, luego tenemos que hablar, la que se ha montado en la red, por ejemplo, fíjate cómo es la gente, ¿no?, con el tema de, como hablamos de hackers y de espionaje informático, todo el mundo alertado, cualquier tema que tocamos se convierte como una bomba de relojería. Pues hombre, a ver si pasa lo mismo con a ver si la gente indaga sobre lo que estamos contando esta noche, que es importante. Ahora las noticias y enseguida volvemos. Aquí estamos, amigos, continúa nuestra agitada y hasta polémica, pero siempre aportando información, mesa de redacción de Milenio 3. Por supuesto, con un buen anfitrión sonoro o guía en estos misterios del alma y el misterio general del cosmos,
Jean-Michel Jarre, Oxígeno 4. Esta música tiene 31 años, Y a mí, por ejemplo, esta música, en determinados lugares, en determinados contextos, me transporta a otro mundo. Por cierto, un día os invito, en esta tertulia, a que ahondemos más todavía, por ejemplo, en esas artes que se cuelan en el alma de una forma muy especial. Ejemplo, la música. ¿Cómo es posible que algo nos haga sentir completamente distinto de un minuto a otro minuto? El poder de la música, que no se puede medir, que no se puede trocear, que no se puede dividir, y sin embargo llega a lo más profundo. Por cierto, ahora vamos con un tema mucho más espinoso en nuestra mesa de redacción, pero no cerramos del todo, seguiremos escuchando los mensajes de nuestros amigos, pero a ver qué han seguido sintiendo, nunca mejor dicho, en esta historia que empezaba con el síndrome de Santiago, la noticia que ha dado la vuelta a los teletipos nacionales y que habla de esa, bueno, no voy a decir dolencia, sino casualidad o, bueno, elemento curioso que ocurre en muchas personas que realmente ven cosas, sienten cosas en el Camino de Santiago, con antecedentes o sin ellos a nivel mental. Y por cierto, repito, viernes 19 de octubre, Ponferrada, provincia de León, pleno Bierzo, Camino de Santiago más que nunca, Castillo Templario reestructurado que están haciendo. Y la gente que se acerque además, las edades del hombre. Las edades del hombre, que curiosamente se llaman Tu Camino Santiago. Y vamos a estar allí, vamos a hablar de todo esto y mucho más en el Teatro Vergidum, 19 de octubre, viernes, La Nave del Misterio, primer viaje de esta temporada. Vendrán muchos más. Carmen, 7640. Vamos con mensajes a esa vía de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que nos comentáis. Como Luis, que nos dice: buena noche, he tenido vivencias similares ante la obra de Escher en Montsegú o con cierta música. Atendemos al cómo y eludimos el por qué. Estáis hablando de fe, no hace falta estar en distintos sitios de poder para hablar consigo mismo. Cualquier sitio es propicio para ello. Solo hay que abrir el corazón. El camino es mágico y cada uno vive esa magia de forma única y diferente a cada uno. Devuelve todo lo que le das y vuelves con el corazón lleno de paz. Eso de devuelve todo lo que le das también implica una cuestión filosófica interesantísima, A mí me contaron en Egipto, en uno de los primeros viajes, la eterna tradición del día 11, ¿os acordáis, no? Sí. Que el 11º día en Egipto, la gente andaba muy nerviosa, muy tensa, había muchas peleas. En los viajes, por ejemplo, que iban varias personas, había habido separaciones. Sobre todo parejas, sí. Sí, pero al mismo tiempo había habido amores terribles, ¿no? De estos efusivos, amistades que no se romperían durante años, ¿no? Forjadas ahí. Algo pasaba y decían, ¿qué pasa? Que el día 11 está la gente más sensible. Y porque ya llevas 11 días con gente también, que normalmente no estás. Pero la gente decía, los propios egipcios, me acuerdo perfectamente que decían, ese día Egipto es un amplificador. Te pone en el espejo y te multiplica lo que eres. Si eres mal, estás mal. Si eres bien, estás bien. Curioso, A mí me pasó algo parecido en el Sagrado Corazón de París. Entré tranquilamente y no había recorrido 50 pasos cuando sentí una gran angustia. A mí uno de los sitios que más me impactó fue Fátima de noche, totalmente escalofriante. Saludos desde el foro Milenarios. Además tenían una alerta ovni anoche, ya nos contarán a ver qué pasó. Para mí el camino fue una comunión con el paisaje y disfruté del románico, además de las ampollas, nos decía Ángeles desde Valencia. He hecho de Roncesvalles a Santiago en 2 ocasiones y el camino te hace a ti. Es auténtica iniciación al encuentro de algo superior en ti y te emociona. Yo nunca pensé que recorrería la Basílica de San Pietro llorando, pero así me pasó. Me sentí tan pequeña ante tanta grandeza, tanta historia. Yo por mis estudios conozco cómo funcionan ciertos aspectos de la naturaleza, pero aún así soy capaz de sorprenderme con el misterio de la vida, nos decía Gracia. Me pasó en la cripta de San Isidoro y cuando hice el camino años después lo vi y sentí lo mismo. Solo soy una persona que ve y siente. Hice el tramo de Burgos-León yo solo. No se puede explicar qué se siente. Por mi parte sentí paz y ganas de volver. Un abrazo, José, desde Madrid. Dicen que la mayoría de impactos, ¿no? A veces no eran solamente ante grandísimas expresiones del arte, que imaginaos, por favor, un poco, y sé que la inmensa mayoría de los cientos de miles de amigos de Milenio son muy sensibles, porque nos hemos educado todos juntos en esa sensibilidad, paso a paso. Esta misma música, que es tremenda, que es el reino de los cielos, imagínense esta música en alguien que camina por la tierra de Campos, esa mano plana en mitad de nuestro país, donde ocurrieron tantas cosas
en donde dicen que el cielo toca el suelo y que uno se siente pequeño ante la divinidad o ante el misterio. Pero imaginaos lo que es llegar a ese Pantocrátor escuchando esto en mitad del atardecer o de la mañana, ¿no? Hemos leído todos mensajes buenos en torno al Camino de Santiago, pero María nos decía en un mensaje que hizo el camino en el 92 y que desde entonces sufre depresión. Otro misterio está ahí, ¿no? Lo que hablamos de los amplificadores, ¿quién sabe? La primera etapa del Camino de Santiago me diagnosticaron artritis séptica de mi rodilla. Tras operarme estoy perfecto. Si no fuese por el camino, ¿qué me hubiera pasado? Isabel nos decía que su sensación más maravillosa la vivió en el Sinaí. Fue el amanecer más hermoso de mi vida. Es increíble, yo hice el camino a pie 8 veces desde Roncesvalles, Saint-Jean, Somport. Conocí y vi a cientos de peregrinos y nunca vi nada de lo que hemos comentado, del síndrome del peregrino. Porque la gente también lo ha tomado como algo malo, ¿eh? Al leer en la prensa que es como de locura, como de... No, yo creo que es de un estado alterado de conciencia. Yo creo que el síndrome del peregrino lo siente todo peregrino. Bueno, sí, depende de la carga que cada uno lleve, ¿no? Cada uno a su forma, pero... Hombre, hay que decir, y es de ley, ¿eh? Hay que recordar a Francisco Contreras, que hizo el Camino de Santiago para este programa y que hizo también que etapa a etapa que este programa sea el único, uno de los únicos que tenga los sellos a nombre del programa, o sea, no a nombre de una persona, sino que le iban sellando a nombre del programa en una experiencia radiofónica que fue maravillosa. Estuve en el Louvre y cuando vi a Mona Lisa se me aceleró el corazón y no lloré por vergüenza. Soy peregrina y una vez lloré hasta 5 días, nos decía Ariscal. Hay algo especial en ese camino, lo he hecho 3 veces y he sentido algo que no se puede explicar. Hay que vivirlo no solo en el sentido religioso, sino humano. Bueno, pues ahí están los mensajes, 7640, palabra clave milenio, y ahora cambiamos completamente el tercio. Hemos intentado ahondar en esta situación de misterio del alma humana y la conexión con ciertos lugares, con arte, con situaciones. Seguirá estando presente a lo largo del año en la tertulia, seguro. Pero ahora os pido que todos los amigos de la mesa de redacción escuchéis muy atentamente este mini reportaje de Carlos Cala. Has intentado, compañero, compilar de alguna forma lo que está pasando en torno al gran tema. Oye, que es que esto ya yo no sé dónde va a acabar. Juan G. Vallejo, en la última visita a la mesa de redacción, hace un par de semanas, era muy claro y de repente él decía que Madeleine McCann estaba muerta y más que muerta, y curiosamente salió la noticia de esa fotografía que todo el mundo se quedó como muy impactado. Y hay hipótesis. Y Carlos en alguna ocasión me ha comentado algunas de las hipótesis que se están tejiendo, digamos, de forma oficial y extraoficial. Es para sorprenderse. Escuchamos el reportaje y volvemos a abrir la mesa de redacción. El tiempo pasa y Maddie sigue sin aparecer. En los últimos días, sobre todo después de que los McCann abandonaran Portugal y regresaran al Reino Unido, parece que hemos entrado en un compás de espera, alimentado tal vez por la falta de información fiable en torno a la desaparición de la pequeña de 4 años. Solo de vez en cuando, la actualidad nos ofrece algún nuevo dato relacionado con este caso, sobre el que en ningún momento se ha dejado de investigar. Esta misma semana Interpol ha analizado una fotografía tomada por turistas españoles en Marruecos en la que se veía a una mujer cargada con una niña rubia, de piel blanquecina, cuyos ojos se clavaban misteriosamente en el objetivo de la cámara. Algunos periódicos británicos ya lo daban por hecho. Madeleine está en Marruecos. Sin embargo, pocas horas después, un fotógrafo de una agencia de noticias venía a ofrecer la cruda realidad. La niña de la foto no es británica, es marroquí. También en el norte de África hay personas con rasgos europeos, por muy difícil que el tópico nos lo quiera poner. Mientras tanto, los McCann han contratado a sus propios detectives privados para buscar a su pequeña Maddie, y como la publicidad y las relaciones públicas pueden resultar muy importantes en casos como este, los padres de Madeleine van a gastar los fondos de la fundación que ellos mismos crearon tras la desaparición de la menor, para llevar a cabo una nueva campaña a nivel mundial. Dicen que están dispuestos incluso a someterse a un detector de mentiras. Y ya que los McCann han entrado en el circo mediático, ¿por qué no continuar por ahí? El padre Jerry ha asegurado hace poco que está convencido de que coincidió en el apartamento con el secuestrador de su hija. También está seguro, dice, de que alguien observó a la pequeña durante varios días. Además, ha añadido un dato tonto, pequeño, casi irrelevante.
El padre de Madeleine ha desvelado que cuando fue a ver a su hija mientras dormía la noche que desapareció, encontró abierta la puerta del dormitorio, pero asegura, ese detalle le pareció poco importante, a pesar de que él la había cerrado previamente. Tal vez este caso se componga de infinidad de detalles pequeños, tontos, irrelevantes, sin importancia, que serán, quizás, los que al final nos den una respuesta. En cualquier caso, el fiscal del Algarve portugués ya ha lanzado una seria advertencia a la policía. Encuentren el cuerpo de Madeleine o los McCann se van a escapar. 2:19, 15,8 grados. Esta es la tertulia, la mesa de redacción de Milenio 3, y veía a Juan G. Vallejo y a Santiago Camacho aquí en mi flanco izquierdo, con caras de sorpresa, gestos muy curiosos ante el reportaje inquietante de Carlos Cala. Pues, sí, por supuesto. No, simplemente el comentar, bueno, como dije hace 2 semanas cuando estuve aquí, lo que es obvio es que la niña ha fallecido, y el tema es encontrar saber dónde está el cadáver y quién. Pero, o sea, tú sigues sin tener ni la menor duda, ¿no? No, hombre, yo no conozco ningún caso de larga duración de menores y que no haya acabado de la misma forma. Es terrible decirlo, pero realmente no conozco ninguno. Y en este caso no hay ningún dato que pueda dar un mínimo de luz para que pueda aparecer la niña. Ten en cuenta además que aparecieron fluidos de ella, o supuestamente fluidos de ella, en el coche que los McCann alquilan 25 días después de Claro, su pero es que de desaparición. supuestamente o no supuestamente hay un universo, claro. El 80% de los restos eran genéticamente idénticos a los de ella, con lo cual... Pero no y olor a sabían cadáver, si era de niña muerta o no. Bueno, y aparte... Sí, los perros de la policía detectaron olor a cadáver. Incluso en el muñequito, en el osito que tenía la niña, los perros detectaron olor a cadáver, y los perros ahí no fallan. Santi, un detalle que tú siempre estás muy metido, ¿no se ha hecho todavía en Reino Unido o Estados Unidos con los rápidos, que son un libro informe sobre todo esto? No, todavía. Porque claro, es que esto es... Claro, esperando que va a ocurrir, ¿no? Pero ¿os imagináis algo más terrorífico? Bueno, lo que acabo de aportar, Carlos, que ya me parece increíble, ya es lo de la puerta en la noche que estaba abierta. Es que ya... La puerta puede costar carita a los McCann, porque esta mañana el Daily Telegraph publicaba una noticia según la cual, como sigan dando a conocer detalles de la investigación los McCann, las autoridades portuguesas pueden decretar su detención inmediata por saltarse las muy rigurosas leyes portuguesas sobre el secreto del sumario. No se sabe si es por una aplicación estricta de esas leyes sobre el secreto del sumario o bien para asegurarse una detención y evitar ese escape, esa fuga de la que estaba hablando el fiscal portugués. Sobre todo porque ahora se está investigando también a un turista inglés que al parecer fue visto por uno de los empleados del complejo de apartahoteles, que decía, y es lo único que ha filtrado la policía, que nunca va a olvidar la cara de ese tipo. Pero volvemos a lo mismo, la puerta estaba sin forzar, tuvo que ser alguien conocido de la familia quien pudiera acceder dentro. Es que hay muchas cosas que no cuadran para nada en este caso. De todas formas, lo increíble es que me parece a mí que esto va a acabar en nada, en que los británicos, y bueno, o sea, lo que dijimos el otro día aquí hace 2 semanas, o sea, esa gran campaña que se han montado de imagen con un asesor de imagen en la desaparición de su hija, va a hacer posiblemente que ellos se salven. Lo que sí me encantaría es que realmente, y tal y como ha comentado Carlos Cala hace un rato, o sea, se pusieran delante de un detector de mentiras, ¿eh? Eso sería algo muy importante para esclarecer algunos datos. ¿Y tú no crees que puede fallar? El detector de mentiras, no soy científico y nunca lo he fabricado ninguno, pero dicen que es muy muy fiable. Pues yo no lo tengo tan seguro. Hombre, no porque sé si esa madre ha podido controlar las emociones como las ha controlado delante de las cámaras, delante de cientos de medios, y ha sido ella la presunta culpable, pues... Estoy de acuerdo con Carmen. O sea, si lo que ellos pretenden es demostrar su supuesta inocencia, cuando en realidad podrían ser culpables, si es que lo son, pues si tienen la sangre fría que están teniendo como para ocultar todo de la forma en la que lo están haciendo, pues claro, someterse a un detector de mentiras que lo que detecta precisamente es pues variaciones del pulso, ¿no? Determinadas las cosas emociones. que te varían a la hora de hacer la pregunta y de tú responder, pues yo creo que les va a resultar fácil pasar ese trámite, vamos. Oye, Carlos, yo tengo una pregunta aquí, porque tú has seguido muy atentamente el tema. Yo
estoy más alejado, pero me quedo sorprendido. O sea, no sé, me parece increíble lo que está ocurriendo. Cada vez más elementos para una película digna de terror, de suspense. Esto de las variaciones del concepto que la gran masa, digámoslo así, sobre todo en el Reino Unido, tiene de los padres. Hay una semana en que todos los tabloides están diciendo que tu Biblia huele a muerto, que eres el asesino. Luego de repente hay un periodo en que parece que no son tan culpables y hay como una campaña y luego vuelve otra vez. Los medios lusos siguen diciendo y han apuntado la última de las cosas, que 1 hora y media después de su desaparición, el cuerpo de la niña fue guardado en un refrigerador. Eso lo han publicado esta misma semana. Bueno, y entonces, si todo es así tan evidente, ¿cómo están en libertad? Es que yo tampoco entiendo. Yo creo que lo importante... Lógicamente hay un imperativo legal, que es el corpus delicti. O sea, sin cadáver no hay asesinato, y por tanto, por muchas pruebas circunstanciales que haya, absolutamente a nadie se le puede... ¿Y si la han tirado al mar, cómo lo encuentran? El cadáver de esa niña. Ese es el problema de la doctrina legal al respecto. ¿Crees que están ya a ese nivel? O sea, que solamente están a un paso de ser considerados culpables, quizá. Pues posiblemente, pero ya te digo, o sea, mientras no aparezca un cuerpo, ningún tribunal de Portugal ni de España, porque la legislación en ese sentido es muy parecida en nuestro país, podría encausar a esas personas. Bueno, no está demostrado el homicidio en ningún caso, efectivamente. Yo tuve una historia, como trabajaba en informativos en Antena 3, que fui a hacer un caso similar, en este caso de una señora de unos 40 y tantos años en Barcelona, que fue exactamente igual, una denuncia por desaparición puesta en Asturias, porque las hermanas de esta mujer decían que no la llamaba por teléfono y su marido no daba información de ella. El marido dijo que esta señora pues se había ido, la había dejado con los hijos en un chalet cercano a la zona de Montserrat, precisamente. Yo estuve con Javier Berger, que era el capitán de homicidios, una semana reconstruyendo el caso allí en Barcelona, y me explicó que estaban convencidísimos de que este hombre la había matado. Efectivamente la mató con una mancuerna de pesa, le dio 2 golpes en la cabeza, y el único detalle que se dejó olvidado el asesino fue unas gotas con forma de estela en el reloj despertador. Entonces, al ver esas gotitas de sangre con forma de estela, sabían que la mujer había recibido un golpe. Pero no confesó en 2 o 3 días, y el señor estaba detenido, y fue porque en el coche, en los pedales del coche, había unas huellas que tenían barro con alto contenido en hierro de color rojo, y detrás una huella de sus 5 dedos con barro rojo, lo que hizo que junto a agentes forestales se encontrase en un pinar que hay por la zona de Montserrat. Pero si no se hubiera encontrado el cadáver, no hubiera ido a la cárcel. Pero está bien que la doctrina legal sea así. Acordémonos del crimen de Cuenca. Es decir, ahí se arrancó una confesión mediante tortura, y al final el individuo no estaba muerto. Ahí va yo. ¿Y creéis que estas 2 personas, si es que tienen algo que ocultar, han sido tan frías, o que la policía ha sido tan mala al hacer el interrogatorio? Porque si hay tantas aparentes evidencias, ¿no? Yo creo que es importante analizar o tener en cuenta las hipótesis, aunque es verdad que yo creo que cada persona tendrá una hipótesis sobre lo que le ha pasado a Madeleine, o lo que ha pasado en este caso, pero yo creo que las hipótesis son muy importantes, sobre todo para ir descartando algunas, ¿no? y quedándose con otras. Y sobre todo hay 4 grandes hipótesis oficiales. 4 hipótesis. Sí, una, la que primero se pensó en ella y en la que están insistiendo los padres, es la del secuestro. O sea, que alguien se haya llevado a Madeleine. Pero no ha pedido rescate, ni nadie sabe nada. Eso, ¿con qué fin? Perdón, ¿no? Ni hay casos de secuestros todos los días en Portugal. Si fuera en Colombia... Pues eso. Nadie ha pedido rescate. Es muy extraño que en este plazo de tiempo que ha pasado, pues si ha sido un secuestro para pedir un rescate por la niña, pues nadie haya dicho nada, a menos que a los propios secuestradores se les haya muerto la niña, y entonces ya igual ya no tienen pues esa opción, ¿no? de pedir un rescate por ella, aunque también igual se ha dado algún caso, a lo mejor Santiago lo sabe, de que se han pedido rescates por personas que ya están el descuartizador de Cádiz, y aquí emitimos unas declaraciones que trajo Paco Pérez Caballero, impresionantes, es verdad. Donde con el cadáver iba cortando el asesino los dedos y mandándolos
sabiendo que, como muestra de que estaba vivo, pero claro, estaba muerto el hombre. Claro, bueno, pero ahí en ese caso había una prueba física, ¿no? Yo me refiero de casos en los que el secuestrado estaba muerto accidentalmente, porque en realidad no querían matarlo los secuestradores, pero bueno, por cualquier accidente murió y de todas formas pidieron el rescate. Bueno, eso no se ha producido, podría suceder esa segunda, ¿no? Esa segunda hipótesis de que la niña se haya muerto a los secuestradores en un accidente. Otra hipótesis es que se la hayan llevado para el tema de pedofilia o de trata de blancas. Lo que pasa es que esto no es muy común. ¿Y cómo la mantienen ahora siendo la niña más famosa del planeta? Claro, y además que no es muy común en una niña que pueda ser, por ejemplo, pues proceder de países europeos, ¿no? Sobre todo cuando los pedófilos lo tienen tan fácil. Es muy sencillo. Por ejemplo, yo estaba en el Alto Amazonas en Perú, y cuando llegas al aeropuerto de Quito, el primer cartel que te encuentras es: la prostitución infantil es un delito castigado con no sé cuántos años de cárcel. Ese es el buenos días que te dan en Quito. O sea, fíjate lo fácil que compran niñas allí. Y exactamente igual en algunos países del este. Entonces, es que tampoco me cuadra para nada. Luego está la hipótesis del delincuente sexual, una persona que secuestra o que se lleva a una niña pues para cometer una violación. Y lo raro en este caso, imagino, es que entre en un domicilio, ¿no? El delincuente no es tan normal que entre para agredir. Sí, es normal que lo cojan en la calle. Claro, evidentemente. Por supuesto. O sea, es que el hecho de entrar en el domicilio, claro, el hecho de entrar en el domicilio ya implica, pues eso, lo que decía antes Juanje, que tiene que tener forzosamente alguna relación con algún familiar, porque si no es muy difícil que... O alguien del hotel que tenga acceso a esas habitaciones. Del apartado hotel. Bueno, desde luego, si no fuera porque hay una niña, la vida de una niña en juego, no se pueden hacer comentarios tal, pero es de Agatha Christie. O sea, esta historia es impresionante. De las tres hipótesis que ha dado Carlos, la única que veo, por ejemplo, ahora plausible es esta última. Sí. La veo mucho más plausible que desde luego lo que ha dicho Carmen es muy interesante. Podría haber sido a lo mejor alguien del hotel que efectivamente facilita ese acceso. Lo que pasa es que, bueno, también y que es verdad... sepa además que los niños están en la habitación, porque eso se sabía. Si ellos estaban cenando solos y otras veces lo habían hecho, saben que los niños están solos en su habitación. Además, ya todas las anomalías de la cena, los niños solos, es que, en fin. Pero claro, y aparte de eso, también yo creo que es un poco peligroso, ¿no? Incluso esa hipótesis, porque eso en un apartahotel, pues te arriesgas a que te vean con una niña, ¿no? Y siempre algún testigo puede haber, y además no es una hora, no era la madrugada, era una hora temprana. La policía, que es muy inteligente, y en este país tenemos muestras de que la policía y la policía judicial, la investigación de Guardia Civil es, bueno, en fin, llegan hasta las últimas consecuencias casi siempre, dicen una cosa muy interesante, que es que siempre alguien ve algo. Claro. Siempre alguien ve algo. Pues a lo mejor lo ha visto en España, porque actualmente de lo que se está hablando es del famoso Renault Scenic, de un baúl que ya no se sabe dónde está y que al parecer sí estaba por el apartamento de los McCann y de Huelva. Así que si alguien ha visto un Renault Scenic y digo yo, con un baúl muy grande por allí, esto va a ser como la Banet del niño de Somosierra, del mes de agosto, que vienen a Huelva. La niña desaparece el 3 de mayo. ¿Dónde mantienen el cuerpo de Madeleine durante todo ese tiempo, siendo además la pareja más vigilada del mundo en ese momento? Y sobre todo un dato que añadir, Beckham, ¿no? Un dato que añadir que sí, bueno, que por es otros verdad, motivos. Sí, pero que tiene una corte de periodistas al lado que... Hay un dato que añadir a esto que decía Carmen, y que es importante, y que conecta con la cuarta hipótesis, que es la de los padres, la de que los padres han podido ser ellos los que homicidas involuntarios gracias al Calpol, al medicamento. Pero hay otra versión más macabra todavía, ¿no? Por una negligencia, o sea, negligencia personal hacia su hija, bien porque se han pasado con el medicamento que le suministraban, o bien porque se les fue la mano de alguna forma. Y bueno, como decía al principio, yo creo que cada persona tiene su propia teoría, y en relación con esto yo he oído una teoría bastante interesante, que para algunos puede ser descabellada, pero bueno, no, la dejo ahí porque sí, que no es tuya, sino que la has recogido. Sí, la dejo ahí porque me parece interesante, y bueno, pues vosotros podéis opinar también. Hay gente que está pensando
que Madeleine pudo ser sometida por sus padres a un exorcismo. A un rito, ¿no? Sí, a un exorcismo, porque la madre había comentado en varias ocasiones pues que su hija era muy nerviosa, que se movía demasiado. Esto, unido a que los padres eran muy religiosos. El tema de la iglesia. Claro, unido a que tenían las llaves de la iglesia, unido a que los perros encontraron olor a cadáver desde los apartamentos hasta la iglesia. O sea, los perros fueron oliendo. Yo no sé si era verdad esto o no, pero se me han puesto los pelos de punta. Espero que no sea, pero es que esta Sí, hipótesis pero si son tan descabellada. si los pero claro, la padres- gente está especulando con elementos de un puzzle, ¿no? Pero si los Sí. padres Terrible, son tan Carlos. religiosos, tendrían que saber que el exorcismo lo tiene que hacer un sacerdote. ¿Está también el sacerdote implicado Pues en ese imagínate. ¿Ritual? ¿Estaría o no lo estaría? Claro, eso es otra que ahí pregunta. se abren 2000 Cuidado, hipótesis. ¿hablaría o no hablaría? Jamás, si crees No. de confesión. Claro. No, si está él implicado, ¿cómo Porque va a además, hablar? si en esa, Cuidado, si- estamos haciendo teoría policíaca ficción, Sí, que sí, nadie, sí, por sí, favor, sí, sí, no, se esto sienta. no estoy diciendo nada. Estamos repasando todas las hipótesis desde la más posible hasta la más descabellada. Y esto, por ejemplo, pues eso, se les fue la mano en el ritual, si es que realmente ocurrió esto, ¿no? Que me comentaba una persona, un compañero de aquí, además de la radio, ¿no? Se les ha ido la mano a los padres, se les ha ido la mano al sacerdote también en el... ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué opináis, chicos? Yo lo que opino, además, voy a hacer de adivino o de supuesto adivino. Pienso que los padres nunca van a pagar esto, que el cadáver no va a aparecer, posiblemente porque esté en el mar, aunque se haya ocultado algún tiempo en la iglesia. Los perros no fallan cuando huelen a cadáver, o sea, es como el tema de la droga. Yo he estado con perros adiestrados en la búsqueda de drogas y no fallan. Y pienso que el sitio más posible para haber tirado el cuerpo con algún tipo de peso o algo para que se quede bajo el mar y no flote, que es el gran defecto que tienen los que van a eliminar cadáveres en el mar. El cadáver se le puso algún tipo de peso o algo para que no pudiera flotar, se descompone en pocas semanas. Y jamás nadie va a ir a la cárcel por esto. Pero, ¿y por qué? Es que yo también, claro, esto es posible, es totalmente posible, pero ¿por qué ese olor a cadáver entre el apartamento y la iglesia? Posiblemente porque murió en el apartamento y a lo mejor en la iglesia pudieron esconderlo en algún sitio, no lo sé. No lo Sí, sé, que porque sí, que las llaves las las llaves las tenían ellos, de la Las iglesia. tenían los padres. ¿Y sí, por sí. qué vas a esconder Pero un cadáver? después, se las dieron si quieres deshacerte de después, un cadáver, ¿qué vas a hacer? Esconderlo 20 días. ¿Por qué? Te deshaces de él, imagino. Si alguien en un estado de angustia se le muere la hija y quiere deshacerse de la niña. Cuanto antes mejor. En cualquier caso hay un dato que yo no lo sabía, lo mismo si es de dominio público, pero que a mí me llamó la atención. Es que todos sabíamos que la madre es médico, pero lo que yo no sabía es que era concretamente anestesista. Sí. Lo cual ya me inclina, siendo mal pensado obviamente, hacia una hipótesis que me parece de todas, al menos la más apegada a lo racional, que sería el homicidio involuntario. Es decir, Sí. todo lo que se ha hablado es... Madre mía. Entonces, Esa es una de las hipótesis oficiales, la Efectivamente. cuarta y última, la de los padres, claro. y de hecho posiblemente es con lo que tiene que estar ahora mismo, y seguramente lo haya hecho, por muy duro que haya sido. En algún sitio tiene que haber habido un fiscal que posiblemente haya interrogado a los McCann y haya intentado negociar con ellos, es decir, homicidio involuntario, 2 años. Y si Pero confesáis, bueno, lo que está claro es que el fiscal debe pensar eso, o sea, debe estar convencido de la culpabilidad de los padres cuando ha dicho a la policía encuentren el cuerpo, porque si no, los McCann se van a escapar. Pero más que el fiscal, quien realmente, yo que conozco ese tipo de temas judiciales, quien es duro en un interrogatorio es la policía, porque tiene especialistas, en España los hay en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Yo les he entrevistado y es gente muy dura interrogando, aparte de los interrogatorios, bueno, no es que sea algo, es que mi padre se dedicaba a eso, entre otras cosas, en los servicios de información. Entonces mi padre me decía que el interrogatorio, por ejemplo, aquí, hablo también de finales del franquismo, a principios de la democracia, y mi padre llegó a entrevistar a etarras, y era cada 2 horas, con un mismo formulario de preguntas absurdas y algunas claves. Volver a repetir para ver si alguien se equivocaba. Toda la gente, 6 o 8 personas, se iban turnando cada 2 horas sin parar de hacer preguntas y sin dejar de sí, que dormir. hay técnicas perfectas. Efectivamente. Os planteo una cosa, Juan G. Santi, como esto va a seguir, y esto estamos aquí sinceramente dando palos de ciego en el buen sentido, ¿no? Sí. Proponiendo ideas que ahí dejamos, Carlos, que me ha parecido más realmente sobrecogedor, ¿no? Algunas cosas. Ahí las dejamos, seguimos recabando información, y es que la semana que viene, hasta que no se descubra esto, la gente nos demanda, cuando nos para por la calle, Carmen y a mí muchas veces, oye, tenéis que seguir dándonos datos de esto, ¿no? Y dicen, ¿en la tele vais a hacer algo? Bueno, en la tele no sabemos porque ya lo están haciendo todos los demás. Aquí tenemos una forma de hablar muy directa con lo que pensamos, con lo que decimos, y desde luego
iremos viendo, porque la sorpresa puede darse en cualquier momento. Ahora me gustaría cambiar el tercio, ¿os parece? Vamos un poco a hablar de misterio, quizá parapsicológico, y sobre todo de testimonios. Vamos a ir con el testimonio de una amiga que hace unas semanas nos escribió un SMS, se llama Esther, es de Valencia, y la vimos bastante preocupada por lo que nos contaba. Al parecer, ella vive desde hace poco en una casa de segunda mano que compra, vive junto a su marido y junto a su hijo pequeño, y empieza a notar que pasan cosas raras. Ella nos lo contaba así. Yo fui una de las típicas que cayó con lo del maldito juego de la Ouija y jugaba yo sola. Varias sesiones de Ouija y empezaron a pasar cosas extrañas. Cosas que desaparecían y aparecían en otros lugares, ruidos raros a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, por ejemplo, por el pasillo, un niño botando una pelota a las 3 de la mañana. Claro, en mi casa no había pequeños y menos a esas horas. Al parecer, después de esa experiencia con la Ouija, todo empieza a cobrar sentido. Ruidos, extrañas sombras. Ya las vivía en casa de sus padres, según me comentaba, pero cuando se casa y se traslada a esta nueva vivienda, hay una habitación en concreto que a ella la da bastante miedo, sobre todo por lo que logra sentir y ver allí. Hay una habitación que se siente un frío enorme, aunque toda la casa esté templada con la calefacción. En esa habitación siempre se siente un frío enorme. Por esa zona de la casa yo he visto, a veces he intuido y a veces he visto presencias que no sé qué explicación darle. Hubo un día que vimos a una persona de cintura para abajo, la tonalidad que tenía era gris, completamente gris, y se vio con mucha nitidez. Y solo se veía de cuerpo, de cintura hacia abajo. No se veía la cabeza o la cara, ni nada de eso. Ante lo extraordinario del testimonio, yo le preguntaba a nuestra amiga Esther de Valencia que ella, como tiene un niño pequeño, si éste había visto o sentido algo extraordinario en algunas de esas estancias, si ella había visto la reacción que tenía ante lo insólito, ante lo misterioso. Él muchas veces sale corriendo, cuando entra en una habitación, sale corriendo despavorido, como si algo le asustara. A veces, o igual se ha quedado mirando como al vacío y riéndose, o no sé, la verdad es que es un poco complejo de expresar. Sombras, apariciones, Ouija, el niño pequeño que parece intuir esas presencias, ella que desde joven también las siente, pánico, y hace que la familia duerma toda junta en una habitación. Y esto no es un cuento de Teo Rodríguez, ¿eh? No, esta es la historia de Esther de Valencia, que además nos agradecía que contáramos los testimonios de nuestros amigos oyentes, porque muchos de ellos se sentirán identificados con lo que nos comentaba Esther. Yo pienso que es la gran pregunta, ¿eh? O sea, ¿realmente la Ouija es simplemente un juego a veces macabro, o realmente abre puertas, o es una llave que abre cosas que no deberían nunca de salir de la oscuridad? ¿No? ¿Qué ven los niños? Ese amigo invisible de los niños del que tanto nos hablan. A mí me ha llamado un poco la atención el hecho de que nos ha dicho que le pasaba también en casa de sus padres. Uh-huh. Y todo a raíz de realizar la Ouija. Bueno, pues claro, yo supongo que también esta persona será quizás un poco más sensitiva, ¿no? Tendrá tal vez ese poder de... Sí, pero y casos como por ejemplo el de Vallecas, donde por una Ouija hay un informe policial donde se habla de garras en una muerte, en la pared. Sí. En cualquier caso, llevamos 3 semanas seguidas que sale la Ouija en estas tertulias. Es curioso porque, y siempre además hay una noticia nueva. La última fue que el gobierno peruano ya directamente a nivel institucional se ha embarcado en una campaña para avisar a la gente de los peligros que tiene esto, de que esto no es un juego. Caso único en el mundo, creo, Santiago. Sí, especialmente a los niños. Y van a hacer una campaña pública de educación para que que la gente sepa los peligros que entraña meterse en estas cosas. Oye, no estaremos hablando de lo mismo, yo suelto ahí, ¿no? Lastre. Antes hablábamos de lugares concretos donde el hombre trasciende, el ser humano trasciende, porque conecta con algo que parece más o menos positivo.
bueno, pues algunos objetos tienen la facultad de ese conocimiento antiguo, como decís vosotros, transformarlo en esa conexión con lo más oscuro, con ese otro lado, con las sombras, que si hay luces tiene que haber tinieblas, ¿no? Bueno, pues porque realmente, como tú comentabas, Santiago, es que hasta el propio creador de la Ouija al final se tira por el tejado, prácticamente la Ouija moderna, pues muy mal empieza. Hay algo que son números y letras, y tiene una serie de elementos que, como el que mira ahora el Pantocrátor en Palencia o en el Camino, no sabe lo que es, pero tiene ciertos efectos. Hay que investigar en los colegios lo que está pasando, porque no solamente la Ouija, hay otros juegos que están resultando mortales. Hay experiencias que cuentan, sobre todo en los países sudamericanos, en los que, por ejemplo, no sé si vosotros lo habréis hecho en alguna ocasión en el colegio, eso que te aprietan en el estómago y parece que en un momento en el que el oxígeno no llega casi al cerebro, pues vives una serie de experiencias. Sí, eso bueno, yo pues recuerdo alguna historia que se hacía hace muchos años. Los juegos de asfixia se llama, y bueno, lo que provoca las alucinaciones, y yo lo he vivido en vivo y en directo con una religión afroamericana que se llama Yompi Yompi. La falta de oxígeno en el cerebro produce un estado que se llama hipopsia. Entonces tú, cuando tienes una hipopsia, puedes tener alucinaciones, que es lo que ve la gente que hace ¿A ti te pasó? Yompi. No, yo estaba grabando un documental en Panamá. Entonces el Yompi Yompi, que es una religión que viene de la palabra jump en inglés, que es saltar. Entonces pues ves a un grupo de personas, todos de color, pero bueno, yo estaba en una iglesia en la frontera de Panamá con Costa Rica, y habría por lo menos unas 60 o 70 personas. No te hablo de un día, si quieres te enseño las fotos para que las pongas en ikerjimenez.com, incluso para que lo vea la gente. Y fue súper curioso porque hay una parte de liturgia normal, y luego de repente pues empiezan a saltar y a moverse haciendo un ruido gutural así como cuando empiezas a repetir ese sonido gutural, hay un momento en el que no llega bastante oxígeno a tu cerebro. Bueno, una especie de mantra hecho con... Efectivamente, entonces empiezan a caer el trance, y cuando alguien cae medio desvanecido, lo coge el sacerdote, que en este caso era una mujer. Creo que nunca se había grabado en televisión, fuimos los primeros en grabarlo. Lo coge una mujer, y entonces empieza a decirle, como una especie de borrachera, a decir varias cosas. Y en ese momento le pregunta a la persona que está en estado de éxtasis las preguntas que le han hecho antes de que empiece la ceremonia la gente que está allí en la iglesia. Caramba, Yompi Yompi. Nunca dejo de aprender cosas. Lo que pasa es que lo que cuenta Juan era de adultos. Claro, cuando Sí, son niños que no saben o no tienen esa experiencia y hacen esos juegos, hay que tener cuidado. Y otras cosas, al parecer también se han quitado toda una serie de libros, una edición de libros, porque estaban metiendo mensajes subliminales en ellos. Hay que investigar más sobre lo que está pasando en los colegios. Gracias a Dios en nuestro país no ha surgido ninguno de estos casos, porque algo raro hay, se está jugando con los niños. ¿Quién les enseña a hacer estos juegos y por qué? Y bueno, y la gran pregunta de ¿cuándo dejamos de ver ese mundo onírico extraño y que para algunos es bien real, ¿no?, de los niños? Hay quien dice que, yo leí en algún libro de psicología, que a los 4 o 5 años el niño cambia su concepto. La imagen de la calavera era un muñeco más, y nadie sabe por qué a los 4 o 5 años, ya esa calavera significa muerte. Y le va a dar miedo. Es decir, y cuando nos despegamos un poco de esa alma de niño que se pregunta por todo, que todo es sorprendente, que incluso ves ciertas cosas, y hay como el que se despierta de un sueño, ¿no? Se quita esa piel y ya se convierte en alguien mucho más serio, por desgracia, más grave, más preocupado, y se olvida ese mundo, ¿no? Hay dos imágenes muy inquietantes. O sea, una de ellas es un niño hablando solo, o jugando solo mientras habla o riéndose, con una... Sí. Solo. Y otra, que también hablamos de seres sencillos mentalmente, como un niño muy pequeño, es ver a tu perro mirando a un punto de la habitación, siguiendo algo por la vista, con el pelo erizado, como si ellos también gruñendo. Tuvieran ese conocimiento que tienen los niños, y que desaparece como un mal sueño, ¿no? Ellos ven en una frecuencia de onda que tú no ves. Realmente los perros ven como tú no ves, o una serpiente ve lo que tú no ves. O cuando salen en mitad de la noche al pasillo a ladrar y no hay nadie, ¿no? Efectivamente. Pero ¿y el niño? Lo del niño es increíble. Yo ahí hay una cosa que me parece fundamental, y es que hay una cosa que todos tenemos, que se llama en antropología, y es ciencia de lo que hablo, imperativo genético. El imperativo genético nos marca como seres humanos desde que nacemos. Hay unos experimentos que se hicieron hace varias décadas con ratones, donde se pasaba un ratoncito por un laberinto y llegaba a coger un trocito de queso.
El hijo de ese ratón, en vez de tardar 3 minutos, tarda 2 minutos 50. El nieto de ese ratón, 2 minutos 30. Se llama throttling en biología, ese efecto. Bien, pues el imperativo genético, yo he visto vídeos increíbles, que es por ejemplo algo tan sencillo como que tú pones un muñeco con un brazo roto, simulado. Cuando es una niña con 4 o 5 años quien lo coge, intenta arreglar el brazo del muñeco. Cuando es un niño lo coge y sigue jugando. O sea, todos tenemos una serie de conductas aprendidas, y es increíble y extrapolable al misterio en el sentido de ¿por qué todos cuando estamos en una experiencia cercana a la muerte en Japón, en Haití, en España y en Tombuctú vemos un túnel y al final la luz? No tiene explicación, pero es parte del ser humano. Ahora bien, tampoco hay que generar alarma. Es decir, que un niño tenga amigos imaginarios es normal. Ahora bien, los psicólogos alertan de una cosa, o sea, solamente de una. O sea, es normal que un niño tenga un amigo imaginario, de hecho, pues hasta le hace compañía, en cierto sentido, pero avisan de que la cosa es peligrosa y como para ya empezar a tomar algo, cuando prefiere a su amigo imaginario a los amigos reales. Ese es el momento en el que sí que deja de pasar algo normal y a lo mejor hay que prestarle un poquito de atención. Yo creo que instrumentos como la Ouija, por ejemplo, pueden ser una puerta efectivamente a otros mundos, digámoslo así, ¿no? Pero también hay otras puertas. Se habla también de corrientes submarinas de agua, por ejemplo, que atraviesen por debajo de una casa o de un edificio. Claro. Y yo estoy totalmente convencido. De hecho, bueno, en el libro sobre la casa de Amityville, aquella pues, casa en Amityville, efectivamente, pues ahí estaba claro. O sea, si hay algo, un niño lo va a ver. Un niño lo va a ver y va a conectar. La niña de la familia, sí, que llega a esa casa donde había habido sacrificios de los indios, y la niña, claro, veía una figura absurda, ¿no? Esa figura de cerdo. Sí, era un cerdo, que era su amigo. Pero ¿por qué hay sitios donde solamente se abre lo oscuro? Como es Palancanché, por ejemplo, en México. Porque hay sitios donde solamente se ve lo oscuro, como es por ejemplo Baalbek en Líbano. ¿Cómo se llega en Baalbek, dentro de los ritos romanos, a matar a mujeres vírgenes para bañar a otras? Solamente en Baalbek, en el templo del dios Baco. ¿Por qué hay sitios tan oscuros? Se me pone el pelo de punta porque están algunos de ellos, porque siguen transmitiendo lo mismo que transmitían hace miles de años. ¿No estamos hablando de lo mismo que hemos empezado el programa, Juanje? Posiblemente. Pues sí. Es muy interesante lo que habéis sacado, porque fíjate, hace unas semanas hablaba en este mismo micrófono de un lugar donde había habido profanaciones en los cementerios y una redada en un instituto de bachillerato y tal. Curiosamente, en esa localidad la conocen popularmente como la segunda oportunidad, porque tiene uno de los índices de divorcios más altos de toda España. Pero es que además, epidemiológicamente, también hay una incidencia de casos de cáncer también superior a la de otros sitios de España. Parece como si en un mismo lugar, en unos mismos metros cuadrados o kilómetros cuadrados, se hubiera concentrado unas energías que efectivamente hacen que pasen cosas que en el pueblo de al lado no suceden. Os planteo que la próxima semana sigamos con este debate que es impresionante y que en el fondo es lo que estábamos hablando al iniciar la mesa de redacción, al abrir nuestra mesa de redacción, ¿no?, envueltos de papeles y de sensaciones. Lugares buenos, el Camino de Santiago parece que todo nos indica hacia ello, y otros lugares, ¿no? Ahora me gustaría que escucharais este sonido que encontraba nuestro compañero Carlos Largo, nunca mejor dicho, en el océano de la red. Está en japonés, pero es sorprendente. Pues este momento es histórico, porque es un calamar gigante, no de los más grandes, ¿no?, pero capturado vivo, y que se ve en estos documentos gráficos dando la vuelta al mundo cómo surge. Me gustaría ver, Santi, la cara de Julio Verne, que decían que se inventaba esto. Y surge realmente 3,5 metros y 50 kilos, ¿no? Sí, ha sido en la isla de Chichijima, a pocos al sureste de Tokio, según decían las noticias. 3,5 metros, 50 kilos. Es de los más pequeños que se han capturado. Dentro de los gigantes. Dentro de los gigantes, claro, dentro de los calamares gigantes. Pero lo que muestran las imágenes es que todavía tenía vida, incluso se le ve cómo respira en el agua, cómo echa esos chorros e intenta luchar para mantenerse con vida y volver a las profundidades. Nos hemos quedado todo el equipo caos, ¿verdad?, viendo eso. Sí, la verdad es que
por lo visto parece ser que usaron los científicos un cebo vivo y literalmente lo pescaron. Usaron un calamar más pequeño, como una hembra además efectivamente, y bueno, picó, tiraron y ahí se encontraron. Qué raro. Dicen que los animales están cambiando, y es curioso que lo que era imposible, firmar un calamar vivo, se consiguió en el agua y era un gran reto, y ahora ya sacar uno vivo, imposible. Está ocurriendo, es como si todo estuviera cambiando. Y pero por cierto, estamos hablando de otro mundo que está en este y que desconocemos, que es el mundo de las profundidades marinas, y de donde hay una gran cantidad de misterios increíbles, y como tú dices, nadie está a miles de metros de profundidad sabiendo lo que sucede, pero ¿por qué estos animales de repente se comportan de forma diferente a los últimos 2000 años, que nadie jamás los haya visto y no los haya pescado? A eso voy. No lo entiendo. Y en los porque últimos no años, alimento, porque está cambiando el clima, porque el hombre está invadiendo, cosas, y luego ser. pasan anomalías como la pantera, de Mijas, que se ha visto en Mijas. ¿Tenéis alguna información, compañeros, de esto? Que yo creo que es sorprendente, se ha visto y que total. Se ha fotografiado incluso con un móvil. La persona que da la voz de alarma, el vecino de una urbanización de Mijas, da la voz de alarma, dice que hay un extraño felino encima de un árbol, lo consigue fotografiar con su teléfono móvil, y para asegurarse que es una pantera o un felino muy grande, se lo lleva a una amiga que es veterinaria, y esta se lo confirma. Es entonces cuando las fuerzas de seguridad empiezan a buscar a este animal, y por el momento no lo han encontrado. Esto hace tiempo, y casi ahora sería pasto de las noticias más sensacionalistas de revistas del misterio, hablando de extraños felinos, nadie se lo creía, y está pasando. Permíteme, Santiago, que sé que quieres comentar algo, porque tú has seguido estas noticias, que escuchemos rápidamente al vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, toda una autoridad en la materia, un científico de verdad, Óscar Soriano, que no se inquieta, dice que es normal que pase esto a estas alturas del siglo XXI. Hay que perseguir, digamos, a estos inconscientes que en sus casas pues tienen animales que pueden resultar peligrosos, ¿no? Y ahora hay una moda que debe ser perseguida. El tráfico de animales en la actualidad es tremendo. Ahí se juegan miles de millones de euros en tráfico de animales ilegal. Vienen escondidos, vienen en condiciones penosas, especies que están en un peligro crítico de desaparición. En fin, tenemos que ayudar a las autoridades a que esto no siga así. Óscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias, en fin, que esto no eran leyendas, que pasa de verdad. Otra cosa es que sean de gente que se haya escapado de circos, sí, no sé. Evidentemente sí, cabe esa posibilidad, pero también muchas veces la histeria y la vista nos juega malas pasadas. Recuerdo el caso de la bestia de Dartmoor, que es una leyenda popular, pero que tiene apariciones periódicas en esa comarca inglesa. Y que bueno, hace unos meses pues hubo una serie de avistamientos, hubo una alarma grande, hubo unas fotografías tomadas en la distancia también de un animal negro gigantesco, y el animal negro gigantesco resultó ser un perro de un Terranova, que es un perro grande, a 70 kilos de perro, o sea, ¿no? Es un perro grande. Lo que pasa que un caballo, vamos. En este caso de Mijas no trepan a los árboles. Efectivamente. Entonces, en ese caso, pues puede ser efectivamente que se haya escapado de un circo, que se haya escapado de un safari park, que se le haya escapado algún desaprensivo. A ver, si se ha escapado de un circo, imagino que... Claro, tienen que saberlo de inmediato. Le han dado la voz de alarma. Imagínate a Carlos que va, no sé, por Mijas o por Morón mismo, ¿no? Que va por ahí y te encuentras en la carretera de verdad una pantera negra. O sea, claro, pero es que es tú, el terror. Ejemplo, es súper fácil comprar en está España, pasando aquí? es súper fácil comprar pitones, y tú un día llegas a una pitón y la echas a un lago y tiene 4 carpas para comer y tal, como sucedió en Alemania, si me lo recuerdo, encontraron una pitón de no sé cuántos metros en una alcantarilla. O sea que estamos jugando realmente con fuego y la gente es muy desaprensiva. Sí, pero una pantera, ¿se pueden comprar unos cachorros de pantera? En la India seguro de comprar la pantera y con dinero, vamos. Te recuerdo que Jesulín tenía un tigre. O sea, sí, efectivamente. Alguien puede tener una pantera perfectamente. Sí, bueno, sea el animal danza, que sea, ¿no? hay que cuidarlos. Y ha salido, y fíjate, una noticia, ha sido detenido un anciano por matar a 7 cachorros de perro y tirarlos a la basura. Ha pasado en el municipio de Algete, en Madrid, y el refugio dio la voz de alarma, y gracias a eso pues se han logrado salvar unos gatitos que había disparado con una escopeta, pero por desgracia pues los perros, este desaprensivo total, los había matado. ¿Y cómo se llama este hombre? ¿Viene el nombre, no?
Pues no, dicen que es un hombre de 72 años. Sí, bueno, pero por ser 72 años no puede ser igual de sinvergüenza, ¿no? Ya, pero que no dan su nombre, si no lo diría. Eso es de ser completamente inhumano. Vamos. Eso es, y yo siempre que digo, eso que el maestro Félix de la Fuente hizo tanto para la naturaleza, pero algunos cavernícolas no han aprendido el mensaje, que sin embargo otras generaciones sí que hemos aprendido, ¿no? De respeto a los seres. Él decía esa frase, ¿no? Con los que compartimos esta mezcla de agua y roca que vaga por el espacio infinito, ¿no? Qué bonita forma de decirlo, nuestros compañeros, y sin embargo algunos como los tratan. Bueno, había muchas cosas, claro, en 10 segundos. ¿Grutas en Marte, sí o no? Sí, se han descubierto una serie de entradas a unas grutas enormes en Marte, lo han descubierto las sondas que están por allí, y la noticia tiene mucha importancia porque esas grutas pueden albergar algún tipo de ecosistema, al ser completamente separadas del resto de la superficie marciana, pues podrían tener otras condiciones y a lo mejor albergar vida microscópica, y B, porque podrían ser utilizadas como refugio para futuras colonias o futuras misiones, donde construir ya a partir de esa oquedad dada en la roca, pues empezar a construir los refugios para los astronautas. Casi nada, cuevas en Marte. Nos cuentas dentro de una semana, Juanje, mamuts que pueden ser clonados. Efectivamente, con solamente 0,2 gramos del pelo de un mamut pueden ser clonados, pero esto nos abre también un gran debate, Iker. El día que aparezca un hombre de neandertal, nuestro antiguo eslabón, con 0,2 gramos de pelo, podremos hacer un hombre de neandertal. Vaya tema, todo esto que era Parque Jurásico y que nadie se creía, ¿no? Como tantas y tantas cosas. Carlos Cala, que un placer como siempre, que me encanta que estés en la mesa de redacción. A mí también. Juanje Vallejo, a por nuevas aventuras que sé que siempre son muchas y fascinantes. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, Iker. Santiago Camacho, qué decirte, que aquí siempre, con tu sitio de lugarteniente en la mesa de redacción. Muchas gracias. Y Carmen, que nosotros mañana, todos juntos, en Cuarto Milenio, con cosas impresionantes. 11:15 de la noche en Cuarto. 11:15, un abrazo.